Buenos días. Ahora toca ya esta sesión. Marí, nos has dejado muchísimos datos como para empezar a charlar sobre lo que está pendiente, sobre las estrategias, lo que está funcionando, los marcos institucionales, así que vamos a ver cómo nos rinde el tiempo. Voy a poner yo también aquí mi timer. Ayer nos cortaron, aunque sea unos 5 minutos, ya que vamos a ser soldados. Perfecto. Quisiera comenzar esta conversación preguntándoles a ustedes este tema del énfasis más en la nutrición, menos en el tema de la obesidad. Después hablaremos de los marcos institucionales y qué tanto lo que ayer escuchamos en la práctica, poniéndole cara a quienes están atendiendo, a quienes están llegando con las estrategias, realmente están viendo esos beneficios o no en la práctica. Ese énfasis más en nutrición y menos en obesidad. Acciones, ¿cuál es la realidad? Empezamos por acá. Gracias. Buenos días a todos y a todas. En Honduras, pues ya hay muchos años que hemos venido trabajando en lo que es de tratar de combatir la desnutrición. Incluso hemos sido innovadores, hemos hasta llegado a tener estrategias propias de la Secretaría de Salud, como lo que es atención integral al niño en la comunidad. Pero miramos que solo era salud. Con el presidente Juan Orlando Hernández hemos podido realmente integrarlo, verlo que esto es multicausal, entonces tiene que ser integrado. Entonces ahora ya no es solo la Secretaría de Salud trabajando en el tema de nutrición, porque como bien decía la expositora, antes nos preocupábamos por la desnutrición, pero a la par, en otras zonas miramos la obesidad, ¿verdad?, que va aumentando. Y en este tema pues también van aumentando las enfermedades como la diabetes, la hipertensión y en zonas rurales, ya no tan urbanas o de un índice económico bueno, ¿verdad?, sino que más bien bajo. Entonces esto agrava la situación. Entonces yo creo que ahorita lo más importante es que lo estamos viendo multisectorial. Está la Secretaría de Economía, está la Secretaría de Agricultura, está Desarrollo Social, está Educación y está Salud. Integradamente lo estamos viendo para enfocarlo y para enseñarle a la familia, a la mamá, al niño, cómo realmente se debe nutrir, ¿verdad? No solo prevenir la desnutrición y con esto pues enseñarle a preocuparnos porque aumente de peso, para nada, sino que realmente enseñándoles a alimentarnos, ya que sabemos que esto influye tanto en la salud como en la economía de la familia. En la práctica entonces es más educación lo que está funcionando ahora. Yo creo que es más integral. Mire, es educación, salud, la economía, todo viéndolo, porque era como fácil recomendarle a la mamá 6 meses solo lactancia materna. A los 6 meses empiece con una papilla, pero la mamá no tenía la papilla, sí. Entonces le daba cualquier cosa. Ahora es enseñándole a la mamá también a cultivar esa papilla, a cultivar la papa, a cultivar el tomate, a cultivar la lechuga, a hacer una tortilla fortificada. Entonces es realmente trabajando en la prevención, en la promoción, pero enseñándole a ella, porque por raro que se escuche, hay comunidades ahora que es más fácil comprar una sopita de vaso que hacer la sopita con nutrientes, con vegetales. Entonces los niños hasta ese sabor lo estaban perdiendo. Entonces yo creo que rescatando todo eso, pero no solo salud, integrado todo, integrado. Gracias. El caso de El Salvador, no, adelante. Perdón, un paréntesis, creo que vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho en las últimas horas, entregarles unos papeles, pedirles que si tienen alguna pregunta los escriban y en la parte final de esta sesión vamos a dar paso a algunas de sus dudas. Adelante. Sí, no, en el caso de El Salvador, la institucionalidad definitivamente es importante. El poder tener un enfoque integral como el que en este momento se está planteando, con el cual yo estoy totalmente de acuerdo, requiere de una institucionalidad que realmente pueda trabajar en una forma articulada con los distintos sectores y poder llegar a esto hasta el territorio, que también es más difícil. Yo creo que en esta parte, al igual que en Honduras, en la parte territorial tienen que haber una multiplicidad de acciones
me parece que la parte educativa es fundamental porque es la parte que prevé que no se den estas situaciones y es menos costoso invertir en educación y prevenir que ya resolver un problema cuando está dado. Creo que en términos de la parte metodológica es bien importante adaptar las metodologías educativas a las características de nuestra población. En las zonas rurales es en las zonas en donde los problemas son mayores porque allí hay menos saneamiento del medio, hay menos cobertura de salud, los niveles educativos de la población son más bajos y si bien hay más alimentos, como bien decía Mari, los alimentos no son suficientes si no hay una educación en la población de cómo utilizarlos. Y esto está muy relacionado también con el problema de obesidad, porque cuando hay alimentos y no sabemos cómo utilizarlos, nos vamos al otro extremo. Muchas gracias, Patricia. Antes de darte la palabra, Rafael, en el caso particular de Guatemala, ¿qué nos compartes primero y después te repregunto? Yo me quiero hacer un poquito de tu pregunta, entre gorditas y flaquitos. Yo creo que el problema más serio, y sí me quiero enfocar a un problema global, que es, lo hablamos ayer, un problema de derechos humanos. Tenemos un problema básico de derechos eminentemente humanos: nutrición, salud, educación, vivienda y libertad, que son 5 cosas que no podemos perdernos. Y hacerte un comentario un poquito pragmático, pero que después, afortunadamente tengo mucha experiencia en siendo médico, político, académico, empresario nunca he sido, amigos empresarios, es lo único que me falta hacer, pero le digo, he visto el problema más profundo. El problema está estudiado, definitivamente se sabe todo. Muy estudiado. Súper estudiado. Las soluciones las tenemos todas, están todas las soluciones, todo el mundo tiene opiniones. El problema es quién las coordina, quién las va a hacer. ¿Cómo le vamos a hacer a los presidentes de la región? Señores, esta es la línea, lo vamos a hacer todos. Y ese creo que es el problema básico. Los ejecutivos y todos los grupos, porque no solo son los gobiernos, también la empresa, convencer a todos que es beneficioso hacer este plan, que haga un plan general, que todos lo tengamos bien sentado. Incluso yo le decía a mis amigos empresarios, ¿por qué invertir en desnutrición? ¿Por qué invertir en pobreza? Porque es un buen negocio. Hasta ellos lo pueden entender muy bien, que es un magnífico negocio invertir en la pobreza. ¿Y entonces? Un país que salga de la pobreza va a levantar mucho más recursos. El problema está quién lo coordina, cómo lo coordinamos y cómo convencemos a todo el sistema, Naciones Unidas, OEA, CELAC, todas estas instituciones que también se pierden. Creo que este tipo de foros y estas personas deberíamos hacer un plan general para convencer a todos los grupos de interés y ir tratando problema por problema. Y no quiero dejar tu pregunta, porque creo que tu pregunta es importantísima, pero es un pedazo, un segmento de desigualdad que tenemos que ver. Y doctora, con todo el respeto, una desigualdad que creo que podríamos ponerla en su lista es la desigualdad jurídica, que es un problema básico. Cuando hay justicia diferente para todos, ahí se desarma todo el sistema. Tenemos que agregar ahí desigualdad jurídica con todos los elementos también, que es un aspecto, como se dijo ayer, eminentemente humano. Y el ser humano va primero, luego los demás intereses. No sé, no me quería salir de tu No, área, no, al contrario, me encanta que porque… enfocarlo a un aspecto general grande. Y déjame entonces traer a Patricia y hablar del tema regional, porque sin nutrición, bueno, estabilidad y desarrollo están comprometidos. Y entonces hemos escuchado mucho el tema nacional, pero en tema regional, ¿cuánto salva, cuánto ayuda, cuánto apoya una solución de más largo plazo que sea sostenible? Bueno, tal vez partiendo de la primera pregunta, ¿por qué se ha enfatizado tanto el tema de nutrición en Centroamérica? Bueno, desde los años 60 se describe como el problema de salud pública y de nutrición pública en la región, en todas sus manifestaciones, incluyendo las enfermedades crónicas relacionadas a la alimentación y a la nutrición.
Obviamente, los datos que María estaba presentando, muchos salen de estudios que se han hecho en la región y que lo que están mostrando es que la misma desnutrición es un determinante de esas altas tasas de desnutrición crónica, de enfermedades crónicas relacionadas a la dieta, obesidad, sobrepeso que nosotros tenemos. Regionalmente hay estrategias, se han lanzado estrategias comunes porque el problema, pues tenemos hábitos alimentarios, tenemos una cultura similar, tenemos un comercio intrarregional importante, tenemos los medios de comunicación que compartimos todos. Entonces, sin duda alguna, esta interdependencia con las particularidades de cada país hacen que la región pueda lanzar estrategias comunes para poder atender el problema. ¿Qué tenemos en Centroamérica? Esas disparidades que vemos en el tema de desnutrición se ven manifestadas, porque tenemos países que han logrado en muy corto plazo, como el caso de Costa Rica, por ejemplo, en 40 años para atrás, logra en muy poco tiempo esa reducción, similar un poco a lo que Brasil tiene documentado, y países que se han sostenido en el tiempo con prevalencias tan altas que nos ponen entre los primeros países con problemas de desnutrición a nivel global. Entonces, ¿qué requiere esto? Esta región es interdependiente. O sea, lo que pase en el Triángulo Norte de Centroamérica, llámese Guatemala, Honduras, Salvador y aún incluyendo el caso de Nicaragua, diría yo que no puede ser ajeno del desarrollo total de la región. Perdón que te interrumpa, pero lo que se requiere entonces es quien coordine, lo que se requiere es convencer a todos a ser coordinados, lo que se requiere operativamente. Bueno, obviamente, como decía el doctor, aquí el problema está descrito, las soluciones están definidas, los países tienen sus marcos, la mayoría tiene una legislación, tiene políticas y tiene programas. O sea, de eso no hay falta, ¿verdad? Es una región que tiene recursos humanos, privilegiada diría yo, que tiene capacidad técnica. De hecho, muchos de los grandes científicos que hoy están escribiendo todo esto, incluyendo a la doctora Ruel, surgimos algunos de Centroamérica. Sí. Entonces, aquí hay un tema de política pública, sin duda alguna, que tiene que cambiar esta estructura. Todo el tema de la rectoría de la nutrición desde el sector salud, desde el Estado como un todo, tiene que trabajarse claramente. Tiene que haber una planificación estratégica focalizada y con estrategias diferenciadoras por país y por grupos dentro de los países. Esto ya le corresponde a los países. Claro. Entonces, el rol regional tiene que ver con definir cuáles son las metas realmente, cuáles son aquellos recursos compartidos y cuál es el valor agregado de la experiencia de la región, ¿sí? Y como región no seguir tolerando este tipo de condiciones en familias o comunidades que pueden presentar hasta 90% de desnutrición y 60% de las familias con esta condición de convivencia con obesidad y sobrepeso, que ojo, no está condicionada a dietas caprichosas, porque yo quiero comer cualquier comida chatarra, es el acceso y es el poder comprar y obtener alimentos que los satisfagan, que los llenen. Y aquí viene un tema de calidad. Y viene un tema de agua que no se ha tocado mucho aquí y que es el otro tema. Quiero preguntarles si coinciden con lo que han escuchado ustedes. Adelante. Y yo creo que como ya bien se ha dicho, este es un tema que está bien estudiado. Sabemos cuáles son las intervenciones, sabemos cuál es el problema, sabemos las determinantes. Y yo creo que una de las cosas más difíciles es algo que tú mencionabas, es quizá la parte humana. ¿Cómo coordinamos, cómo logramos que realmente esto se haga de forma articulada? Que los distintos sectores, bueno, en el caso de El Salvador, tenemos solo de gobierno alrededor de unas 16 instituciones
y luego está la sociedad civil, y luego está la cooperación, y luego están las organizaciones no gubernamentales. A mí me parece que una de las cosas más importantes de todo esto es, primero, sensibilizar a todos estos sectores de que esto es un problema que le compete al Estado en su conjunto y que no puede resolverse desde un solo sector. Y acá tenemos que entender que no debemos perder esa óptica de ser protagonistas de esta película, sino que esto es una situación que nos compete a todos y que cada uno tiene que poner su parte y tenemos que trabajar de forma conjunta. Perdón, ser protagonista, ¿debemos renunciar a ello? ¿Se refiere a los políticos, a los gobernantes? Yo creo que en este sentido es a todo nivel. Okay. Porque en todo nivel, de repente, el ser humano quiere visibilizarse y que se den cuenta que estamos haciendo. Esta pregunta tiene una utilidad práctica en el sentido de en cuanto cambian los gobiernos, cuánto de lo que ya se ha desarrollado se ajusta, se levanta, se aplica otra cosa, que lo hemos visto en varios programas en la región y no solo Centroamérica. Yo creo que en este sentido me refiero a que muchas veces debemos de quedarnos un poquito atrás, y especialmente en los casos de la sociedad civil. En este tema necesitamos que se empoderen, que sientan que ellos también son actores y protagonistas de este tema, y hay que ayudarles, hay que facilitarles y hay que hacerlos sentir que ellos están siendo dueños de su propia solución. Y en ese sentido no hay que ser protagonistas, dejemos que los otros lo sean, que se sientan dueños del proceso y que se sientan parte de esto muy importantes. Esto requiere de mucha concientización, de querer realmente resolver el problema. Entonces, eso es bien importante. Me parece que requiere de mucha voluntad, mucho apoyo político, requiere de mucha concertación, mucha capacidad de diálogo y realmente la voluntad de resolver. Yolani tiene algo, ¿sí? ¿No? ¿Ok? ¿Sí? Yo creo que de acuerdo con todo lo que se ha dicho, ¿verdad? De que todos tenemos que ser parte de la solución, ¿verdad? Involucrar a la sociedad, involucrar los líderes, involucrar los ministerios, todos, ¿verdad? Aquí no es como decir solo una persona llevar una bandera, sino que prácticamente hacerlo todos. Sí, adelante. Tal vez volver un poquito al tema de estabilidad que mencionabas. Este es un tema histórico en la región, porque nosotros somos una región que venimos de una guerra, y cuando uno ve el mapa de la desnutrición, no solo el mapa de la desnutrición concentrado en aquellas zonas, los años 70, 80, donde estaba la guerra, sino después de la guerra, un mapa de nutrición que se ha venido corriendo, o sea, se ha ampliado en todo el territorio centroamericano. Hay desplazamiento. Entonces, esto definitivamente, si estamos hablando de una región que tiene que tener estabilidad y que la seguridad es fundamental, ya no es solo un tema económico, es el tema de la región. Porque tenemos que hablar de una región que tiene que cambiar el perfil de desarrollo de su población. El problema es complejo cuando lo llevamos a una dimensión que la vimos el día de ayer en el tema de seguridad nutricional, y la nutrición como un todo, es que está realmente la respuesta a nivel del hogar, a nivel familiar, a nivel comunitario. Y esto requiere un conjunto de decisiones que tenemos que pensar, que aquí tenemos planteamientos de programas efectivos, pero que si no pensamos que todo esto es una cadena, y que yo como persona en este hogar me tengo que involucrar y tengo que tomar acciones, creo que ahí es donde se pierde, porque hay muchos eslabones perdidos en todo esto.
Querías decir algo. Yo estoy pensando, quiero incorporar como periodista, y porque a raíz de eso es que incluso he vuelto a hablar y a entrevistar a Máximo, que yo he tenido mucho tiempo entrevistándolo. El tema de los niños en la frontera sur de Estados Unidos es la cara, es el rostro de lo que estamos hablando hoy. Desde La Roya y mucho más hemos estado hablando de los riesgos de expulsión de muchos trabajadores que hoy día muchas de estas zonas, imagino yo, son esas mismas zonas de las que hoy hablamos, ¿no? Y por ello la pregunta, que suena simplista si quieren ustedes, pero al final es ¿por qué estamos por qué regresamos cada año o cada cierto tiempo a ese mismo lugar? ¿Querías decir algo, Rafael? Solo quería mencionar, y lo digo sarcásticamente, un ministerio que no hemos mencionado y todos lo conocemos, que es el crimen organizado. Desafortunadamente es una estructura muy bien organizada, como ellos se llaman, crimen organizado, en la que entra el narcotráfico, que es un 20%, pero está tráfico de armas, lavado de dinero, todo ese yo le llamo el ministerio de la oscuridad, porque abarca todo el planeta, pero Centroamérica, que es una posición geopolítica increíble para todo, para cosas buenas y cosas malas. Nosotros tenemos 2 océanos, una cintura geográficamente ideal, con una biodiversidad enorme. Sin embargo, el crimen organizado vio que hay debilidad jurídica, hay debilidad estructural, hay debilidad económica. Es el paso ideal. Siempre decía, si yo fuera uno de narco, yo ahí pondría mi negocio en Centroamérica, porque es facilísimo, el chance de perder es bajísimo. Entonces es un factor importante que también promueve ese desorden, promueve el desorden estructural que tenemos que poner. Para encontrar soluciones tenemos que ponernos de acuerdo en todo, y el control de ese movimiento, incluso de los niños. Estos niños que están pasando allá ya no son niños que lo están pasando los coyotes, lo están pasando el narcotráfico, porque lo están utilizando. Esos niños van a ser utilizados aquí y en Estados Unidos. Entonces es una estructura tremenda que afecta a todo el continente y a todo el mundo, pero que es un factor enorme negativo para esa coordinación que hablábamos. Cuando decimos, ¿quién le va a decir a los presidentes que nos vamos juntos? ¿Quién se va a organizar? Pero cuando los presidentes se encuentran que tienen puntos positivos, desafortunadamente también los presidentes localmente suben con compromisos locales, sí, y no necesariamente son compromisos regionales. Entonces dominan a lo local y no a lo regional. Entonces yo creo que esta estructura debe enfocar mucho en crearles una ruta de trabajo y crearles un sistema digno, trabajo digno, que vaya a levantar humanamente a la región. Exacto. Yo había inaugurado el taller con esta primera mesa redonda con los ministros de finanzas, hablando de ese marco institucional, ¿no? Y son los ministros de finanzas o los secretarios de economía y desarrollo, es acá. Y nosotros estamos hoy bajando a lo que es el rostro de los afectados. Pensando en eso, yo les quiero preguntar, en la práctica, en una situación de crisis, ellos decían, sí, tenemos un marco institucional, tenemos esto que funciona y funciona muy bien, pero en la práctica, ¿cuáles son los desafíos prácticos de decir, sí, sí tenemos, pero ustedes cuando reciben y tienen que actuar y tienen que tomar estrategias, realmente ese marco no es suficiente y no funciona y hay que poner sobre la mesa qué acciones? Como yo decía en mi intervención, hemos hecho muchas acciones y las hemos trabajado con la comunidad. Lo que ha faltado realmente es un seguimiento y la sostenibilidad. Y seguimiento a veces de gobierno a gobierno, sostenibilidad de gobierno a gobierno también, y en la misma comunidad misma, ¿verdad? Porque cuando hacemos una intervención en la comunidad, no solo tenemos que hacerla como un pilotaje, sino que realmente hay que quedarse hasta que eso ya está bien instalado. Y eso es lo que ha pasado con muchas de las estrategias, con muchos de los programas que han llegado a nuestros países, ¿verdad? De repente llega una ONG y las empieza y miramos muy buenos resultados por un momento, pero si no hay una continuidad, si no hay un seguimiento hombro a hombro, porque hay que recordar que la mayor parte de el nivel educativo no es un nivel educativo superior, entonces hay que estar gota a gota y no cansarse. Entonces yo diría que es eso, ¿verdad? Darle seguimiento, sostenibilidad, que tenga planes a corto, mediano y largo plazo, ¿verdad? Gracias. Sí, yo pienso que en el caso de El Salvador,
es una institucionalidad bastante joven. Yo creo que es la más joven de todo Centroamérica y hemos pasado por una etapa de mucha sensibilización a los distintos actores clave, incluyendo los niveles políticos, que son los que tienen que determinar el presupuesto. Hemos estado sensibilizando a los distintos actores, empoderando a los distintos actores, enamorándolos del tema y convenciéndolos de que esto hay que hacerlo juntos. Creo que a nosotros nos ha tocado pasar y trascender de un gobierno a otro y hemos logrado que esto que se había construido, en donde ya teníamos incorporado a la sociedad civil y a distintos actores nacionales, defendieran lo que ya se había construido y que el nuevo gobierno lo retomara y lo haya retomado con mucha voluntad política. Estamos en este momento, en este proceso de legalizar la institucionalidad y ojalá de tener los recursos que requerimos para poder tener todo este mecanismo de articulación y, como bien decían, es articulación, es seguimiento, es apoyo técnico a las distintas instituciones y es acompañamiento en muchas cosas. El acompañamiento es muy importante, el que los distintos actores sientan que este ente articulador está con ellos, pero que en cualquier momento puede apoyarlos técnicamente y políticamente con los distintos interlocutores. Esto ha sido bien importante para nosotros y creo que estamos en ese camino. Creo que para nosotros ha sido muy importante la incorporación de la sociedad civil, sí, definitivamente, y el haber podido mantener un diálogo muy abierto con los distintos actores de la vida nacional. Y quizá en un futuro hablar de, no solamente se trata de recursos, sino de probar qué funciona en esas estrategias. Exactamente, o sea, eso, el probar que funciona, estamos ya desarrollándolo en un departamento del país y para poder bajarlo a nivel territorial, porque no se trata únicamente de una política y de un plan macro. Esto tiene que traducirse también a nivel de los territorios y en esos territorios aplicar igualmente lo mismo, articulación, concertación, diálogo y mucho apoyo. Otro de los temas que me parece indispensable tocar es el del agua, que es otro de los factores que tú mencionaste, además del tema de la educación y el ingreso. Y yo creo que ese es un desafío mayúsculo y lo hemos escuchado poco, pero incluso en la consecución de estos objetivos de reducir la desnutrición y hablando de ese tema multisectorial, pues lo que se plantea para Centroamérica es importante en ese tema. Sí, bueno, quisiera retomar un poquito el tema anterior, tal vez dos momentos importantes en la región que hay que recapitular. El huracán Mitch viene a cambiar realmente toda una estructura en la región y un comportamiento diferente de respuesta por parte de los países. Luego la sequía del 2002 y la crisis de los precios internacionales del café, que como dos eventos pone un estrés muy fuerte en la población porque son dos situaciones de estrategias de sobrevivencia de las familias más vulnerables. Diría yo que hoy estamos en un año similar. Si yo hago una evaluación de 2002 para acá, yo puedo ver que ya hay algunos mecanismos que permiten que la región conozca a tiempo cuáles son las condiciones que le está afectando. La institucionalidad nacional y local tiene que ser fortalecida para responder más rápidamente y tiene que crearse una cultura de seguridad alimentaria y nutricional porque esto es una constante. O sea, esto no es una casualidad que va a pasar cada 10 años. Yo lo pensaba como, por ejemplo, y perdonarán el símil, pero el tema de los temblores y las sociedades que están entrenadas ya con cierta, ¿no? Lo mismo imaginaría yo, que se activaran este tipo de sistemas. Entonces, nacional y regional. Digamos, el conocimiento se tiene. Aquí está el colega del Consejo Agropecuario Centroamericano,
que creo que son de los más activos para poder estar dando las alertas a los ministerios de Agricultura en este tema. Y en el caso de nutrición, los ministerios de salud prepararse para poder atender casos que puedan llegar y evitar muerte o deterioro por desnutrición. O sea, esto tiene que convertirse en una cultura y ese es un proceso de fortalecimiento de la institucionalidad y de la gestión del riesgo. El tema del agua, que es hoy día considerado un nutriente esencial, así como… Y la interdependencia que hay en el tema del agua con los países. En el tema de nutrición, obviamente hay mucha documentación sobre la relación entre nutrición e infección, donde el agua es un elemento fundamental. Los niveles de contaminación del agua, el acceso al agua, la calidad del agua para el consumo humano, son temas de alta prioridad para asegurar la condición de alimentación y nutrición para la región. ¿Y así se está trabajando? Se está trabajando limitadamente. O sea, creo que todavía hay temas de legislación, hay temas de lograr que este elemento esté disponible en todos y cada uno de los hogares en la condición óptima que se requiere. Coinciden. Sí. Adelante, Rafael. El problema del agua es, hay buenos diseños, incluso en Centroamérica. Cuando yo tuve la oportunidad de ser vicepresidente con el vicepresidente de El Salvador, hoy presidente de El Salvador, hicimos un diseño de un gabinete de agua a nivel regional. Sin embargo, al salir nosotros de la oficina se murió el proyecto, porque ya el siguiente gobierno ya no lo quiso seguir. Y era un proyecto de gabinete de agua increíble, donde estaba economía, ambiente, salud, educación, y era un proyecto integral junto con todo el ambiente. Pero de nuevo, los seguimientos es donde se pierde. Y creo que es importantísimo, nosotros nos sobra agua, tenemos 2 océanos, uno de cada lado. En Guatemala hay 72 lagos, un montón de ríos y a veces nos inundamos y a veces no tenemos agua, pero es por la coordinación de todos los recursos que tenemos. Claro. Entonces, de nuevo regresamos a la organización. Para mí la respuesta es educación. La base de un país educado, una madre educada no se embaraza temprano, si se embaraza ese niño no se muere de hambre, porque la mujer, no es que no quiera la señora a su niño, es que no tiene cómo darle de comer. Pero si la educamos, esa persona tiene la capacidad en la sociedad de levantarse. Entonces creo que tenemos que enfocarnos muchísimo en la educación de la mujer, que en nuestros países está tremendamente afectado, principalmente en Guatemala. Creo que educación, ciencia y tecnología. Yo creo que ahí a veces se nos olvida a través de educación y ciencia y tecnología, el desarrollo científico y tecnológico es importantísimo. Costa Rica y Dominicana tienen un ministerio y le han dedicado mucha plata y muchos recursos. Nosotros nos perdemos y nos quedamos en educación. Enseñar a leer y escribir, eso no es suficiente. Tenemos que mejorar la estructura del país con ciencia, tecnología e innovación, que era una palabrita que apareció en los 90s, pero es un proyecto buenísimo que los países que han logrado un desarrollo económico fuerte han basado ese desarrollo en eso. Brasil, Chile, países que han logrado rebasar la pobreza, son los que han invertido en ciencia y tecnología. Voy a empezar a dar paso ya a las preguntas, pero no quería dejar pasar el tema de la prevención solo porque es un tema fundamental cuando estás buscando lograr este tipo de objetivos de nutrición, obesidad, etcétera. Con el caso práctico de la sequía, yo he escuchado muchísimo esta advertencia poco escuchada en términos de la reacción que pudo haberse generado en su momento para evitar o controlar o limitar el impacto que ha tenido. Y, por ejemplo, este llamado o esta declaración de calamidad que hace el presidente Otto Pérez Molina cuando ocurre. Para muchos es demasiado tarde porque estamos hablando de productores que tienen cultivo de autoconsumo y ahí estamos otra vez hablando de ese tema de estabilidad, etcétera. ¿Cuántos somos o no somos buenos y qué hay que hacer en ese tema? Es decir, no solo tomarlo más en serio, sino que hacerlo a un tiempo en el que estas poblaciones más vulnerables tengan un efecto mucho más digamos limitado, un efecto que ya de suyo es devastador para ellos. Sí me gustaría hacer un comentario sobre eso porque eso lo vimos directo. Es bien conocido en la región que del mes de julio al mes de septiembre hay disminución de agua.
lo sabemos desde los mayas. Los mayas lo sabían, ellos colectaban agua, tenían cenotes, tenían depósitos de alimentos y lo sabían. Y los agricultores lo saben, pero los sistemas no han prevenido. Y no es que este gobierno en Guatemala se haya atrasado, es que de los últimos 20 gobiernos, nadie ha planificado un fenómeno que es totalmente natural. No ha habido una planificación total de prevención. Han habido intentos y proyectos, pero el seguimiento es donde hemos fallado. Pero en un afán constructivo, se pudo haber hecho eso antes, se pudo haber hecho algo antes en el caso de Guatemala, que es un muy buen ejemplo, a mí me sirve práctico. ¿Tú dirías que sí se pudo haber hecho algo antes? Sí, yo creo que sí, incluso me echo la culpa yo, porque yo fui el gobierno anterior. Entonces nosotros deberíamos dejarlo planificado para el siguiente. Ahora, si nos hubieran hecho caso, pues no sé, pero yo creo que es una secuencia de gobiernos. Ya. A mí no me gusta echar la culpa a uno, porque yo estuve ahí también y nos echaban la culpa de todo, pero si se cayó un avión, culpa del presidente, todo era culpa del presidente. Pero yo creo que no hay que culpar a una persona, es el sistema que está fallando, porque si es bien conocido, yo me recuerdo nuestro secretario, muchos de ustedes probablemente conocen al doctor Juan Aguilar, que fue secretario de nutrición con nosotros. Él me lo decía, mira vos, tenemos que prepararnos, pero ya estábamos sobre el caballo y no nos daba tiempo a hacerlo, porque al gobierno, entonces le echamos la culpa al gobierno anterior, pero creo que es una planificación total. No echemos la culpa a una persona si el sistema no ha sabido organizar todas las medidas necesarias para el control de agua, control de bosques nubosos, control del comercio, y no es un control totalitario comunista, sino que es una planificación. Creo que en nuestros países no ha habido una buena planificación regional en la que creamos un sistema. Y las cumbres vienen y platican y se dice y se apuntan, pero no planifican de una forma obligatoria qué se va a hacer en la región. Gracias. Voy a empezar, tengo muchas preguntas. Philip Steffen de USAID para Marie. What is the relationship? ¿Cuál es la relación, si es que hay alguna, entre food sovereignty y el doble problema, la soberanía alimentaria y el doble problema de los niños desnutridos y mujeres con sobrepeso? Food sovereignty. Sí, soberanía alimentaria. ¿Cuál es la relación, si es que hay alguna, entre la soberanía alimentaria y el doble problema de los niños desnutridos y mujeres con sobrepeso? Yo no sé qué quiere decir. ¿No? Ok. Bueno, la hice, continúo. La soberanía es un término que los políticos lo usamos mucho, pero que es el control total de la seguridad alimentaria a nivel nacional de Estado, que haya todos los aspectos estén cubiertos, pero es una autosuficiencia y un control total de los recursos y el sistema de alimentación general, sobrepeso o bajo peso, sobrealimentación o baja alimentación, y eso da la soberanía total en la que el país tiene un control de todo el sistema. ¿No? Ok, de todas maneras hay tiempo para que se acerque la persona que hizo la pregunta después con Marie. Bueno, continuamos, me faltan 10 minutos. La siguiente pregunta para todos los panelistas: ¿es viable incluir en la currícula escolar secundaria el tema de nutrición, alimentación saludable como una intervención preventiva? Yolanda. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. En salud, en Honduras, por ejemplo, nosotros agarramos a la madre desde que está embarazada y 2 años, ¿verdad? Así es la estrategia de AINC. Pero es importante la continuidad, porque después el niño o niña, donde más tiempo va a pasar después es precisamente en la escuela, y este niño y niña es el futuro de cada país. Entonces, totalmente de acuerdo, esto debe ser parte de la currícula, creo yo, ya está cambiando currículas de educación, donde ya se empiece a enseñarle al niño cómo debe alimentarse, cada cuánto debe alimentarse. Y estos son el futuro de cada país. Sí, pero yo diría que no solo en la educación secundaria, como dice ahí. Yo creo que esto tiene que ser parte de toda la currícula, de que el niño se incorpora al sistema educativo, ¿no? Desde kinder. Nos quedamos en El Salvador, aprovecho. ¿Por qué no se avanza en el reconocimiento del derecho a la alimentación adecuada en El Salvador y la región centroamericana? Es un problema de voluntad política.
Bueno, en el caso de El Salvador, esto ha sido una propuesta que ha sido aceptado a nivel de la Asamblea Legislativa y que en este momento está en un proceso de ratificación por los nuevos parlamentarios. Creo que todo esto definitivamente se tiene que ver con voluntad política. Ok, con recursos financieros y presupuestarios limitados, ¿qué se podría hacer para mejorar los niveles de nutrición en la región centroamericana? Muy buena pregunta. Bueno, creo que la parte de articulación y complementación de acciones de un sector a otro es una de las respuestas ante la escasez de recursos. El no articular acciones, el no coordinar, significa que hay duplicidad de acciones por parte de sectores y por parte de distintos organismos, y tenemos ejemplos nosotros acá de municipios que tienen altos niveles de desnutrición, en donde hay muchas organizaciones no gubernamentales y muchas instituciones de gobierno, y los indicadores no se han movido porque las acciones se han hecho de forma independiente. Uniendo esfuerzos, con menos recursos se puede obtener más impacto. Imagino que regionalmente también por ahí pasa la solución. Sí, hay un planteamiento desde la Cumbre de Presidentes desde el 2002 y se ratifica recientemente, que es el tema del ordenamiento y la optimización de las inversiones. Especialmente, bueno, ayer vimos algunas iniciativas de cómo priorizar, especialmente porque, por ejemplo, volviendo al planteamiento de todas aquellas acciones que pueden tener un impacto en nutrición, que sean dirigidas a la nutrición o asociadas y que tengan un impacto en esta, requieren realmente un efecto sinérgico, y eso implica que no es un tema de recursos solo. Entonces, posiblemente yo veo muy difícil decir o calificar suficiente o insuficiente, porque podrían haber suficientes pero que no tengan el impacto necesario. Y tenemos casos de comunidades y de municipios donde no hay tanto recurso financiero, pero hay una capacidad que hay que capitalizarla dentro de todo este esquema de un ordenamiento y optimización de las inversiones. Y esa es una política, sin duda alguna, que tiene que ser retomada y considerada a nivel nacional y a nivel local. Aquí no hemos hablado del nivel territorial todavía. Yo creo que aquí, dentro de todo el esquema, los gobiernos locales, especialmente a nivel de municipios, tienen un rol fundamental en todo el trabajo que debe hacerse para lograr un impacto directo, y aún en los temas de prevención. Es ahí directamente donde tenemos que fortalecer estas capacidades. Gracias. ¿Quieres decir algo? Un minuto solo. Eso es lo más difícil. El ordenamiento financiero de la región es bastante difícil, con un salvador dolarizado, con monedas diferentes, sistemas económicos diferentes. Los empresarios sí están bien organizados, porque aunque tengan monedas diferentes, ellos sí tienen intercambio. Entonces yo creo que este grupo podía organizar un sistema de intercambio en la que haya mejoramiento de los sistemas financieros. Yo incluso les decía, los empresarios saben muy bien cómo organizar una estructura económica. Yo les decía, mire, ¿por qué no organiza usted el presupuesto del país? En lugar de que lo organicen los diputados, que no tienen ni idea de lo que están haciendo. Entonces decirles, mire, a los empresarios, decir, organicen ustedes, hagan de caso que esta es la compañía de ustedes. ¿Cómo sería productivo? Y ahí es donde creo que todos podríamos aprovechar la integración de los sistemas financieros. Que plata hay, nunca va a haber plata suficiente para nada, pero la plata que hay que utilizarla bien y bien estructurada. Y los empresarios saben hacer, porque eso es su negocio. Y ellos creo que podrían ayudar muchísimo en esa estructuración de la productividad y la utilización de los fondos. José Alfaro, Protección Civil de El Salvador, hablando de la empresa privada, carbohidratos, condimentos, aditivos y sal son componentes básicos de la comida chatarra. ¿Cuál es o sería la responsabilidad a promover entre las empresas privadas de este ramo sobre malnutrición? Gracias. Bueno, este es un tema interesante porque toca también aspectos económicos. Yo creo que en términos de
de la comida chatarra y de los contenidos de estos nutrientes, es necesario iniciar un diálogo con los empresarios también en este sentido. Muchos de estos alimentos no se está diciendo que no hay que comerlos nunca, y por esto es que es importante todo el proceso educativo de la población. Hay alimentos que son alimentos gratificantes y que no va a pasar nada si yo me los como una vez al mes, ¿no? Pero el problema es con qué frecuencia yo estoy comiendo estos alimentos y qué proporción significa de mi dieta diaria. Entonces, yo creo que esto es un proceso más educativo de la población, orientarlo de qué es una alimentación adecuada, de cómo yo debo hacer uso de los distintos tipos de alimentos. O sea, no podemos satanizar. Particularmente yo no satanizaría ningún tipo de alimentos, puedo consumirlos, cualquier tipo de alimentos y bebidas azucaradas, que en este momento están siendo uno de los elementos que ha incrementado en el patrón salvadoreño y que está incidiendo en la obesidad y sobrepeso. Pero lo malo es en qué proporción yo me los consumo. No necesariamente que una bebida azucarada me va a hacer obesa, ¿verdad? Dos ideas. En la práctica, hablar con el sector privado para pedir qué, por un lado, y por otro lado, en el tema de multisectorialidad, yo recuerdo perfectamente Chiapas, las indígenas comprando Coca-Colas, porque es más fácil tener una Coca-Cola, porque el agua que o no les llega o no es agua de calidad. Dos ideas que dejo para ustedes. ¿Para lograr qué en esa conversación con el sector privado? Ya casi nos vamos. En este momento, este es uno de los puntos álgidos en la Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria que El Salvador tiene en discusión en la Asamblea Legislativa. Y el hablar de la regulación de alimentos que se denominan dañinos para la salud, esto crea como mucha preocupación con el sector privado, en el sentido de que piensan que se van a eliminar completamente o que quizá ya no se van a permitir en el país. Yo creo que hablar sobre eso, sobre qué significaría una regulación en este sentido, y sobre todo hablar de que prácticamente en El Salvador lo que estamos pensando es que lo más importante de todo esto es educación a la población, que la población decida, pero de una manera informada, qué tantas Coca-Cola yo me voy a tomar en el día o en la semana o en el mes, ¿verdad? Pero que sea una decisión. Esto no puede ser una orden, definitivamente. Antes de que me saquen la roja, adelante y cerramos contigo, Patricia, si nadie tiene más que agregar. Yo solo agregaría que todos tenemos una responsabilidad y la empresa privada tiene una responsabilidad social también. Y eso es lo que yo creo que llamaría a la empresa privada. Como bien dice, no hay nada de malo con que usted lo consuma una vez al mes, pero que también ellos deberían de tener una responsabilidad social de comunicar, de informar adecuadamente a la población. Es más, hasta llegar a las escuelas. Entonces yo diría eso, más bien llamarlas a esa conciencia, a la responsabilidad social que todos debemos tener. Gracias, Patricia. Sí, yo creo que tenemos que pensar en los temas de qué es permitido y qué hasta dónde es permitido. Yo creo que acá hay un tema de regulación y de normas que se tiene que considerar. Hay ejemplos muy importantes en la región y en otros países de América Latina donde el tema se nos está yendo de control. Entonces, es cierto que la educación, y respeto mucho el planteamiento, es un elemento, pero la oferta es dañina. Por lo tanto, tenemos que ver hasta dónde se puede permitir que nosotros estemos ofertando a tan bajos precios y tan accesible en cualquier parte de Centroamérica alimentos que sabemos de entrada que pueden causar un daño. Y quisiera terminar con el tema de nuevo el fortalecimiento de la rectoría en nutrición, que implica sin duda alguna los temas de las políticas públicas, de la planificación estratégica, de todo el tema de normas y regulaciones que son temas regionales que se tienen que tratar, el tema del monitoreo y evaluación que es fundamental, y no olvidar que los recursos humanos, la formación de profesionales y de líderes en el tema
con conciencia y ética es clave para lograr un cambio y llegar realmente hasta el último hogar y familia y miembro de cada una de las familias en la región. Pues yo creo que nos engolosinamos porque aquí nos quedábamos si no nos marcan la tarjeta amarilla. Les quiero agradecer sus ideas, sus opiniones y a ustedes espero que haya sido práctico también. Gracias.